suceden que no son la voluntad de Dios. Y cuando vemos cosas que pasan en la tierra que son contrarias a la voluntad de Dios, Dios me enseñó a pararme firme en su palabra y no guiarme por circunstancias y no guiarme por lo que estaba viendo, sino estar firme en su palabra. Y esa fue la universidad de Dios, ese fue el proceso de formación de Dios para mí. Y les podría seguir contando experiencia tras experiencia tras experiencia de esos 5 años y cómo Dios me acercó a Él de una manera tan profunda y tan hermosa. Y me estaba dando la formación bíblica en el instituto y me estaba dando la formación personal en la intimidad con Él, diciéndole: Señor, te necesito, yo sola no puedo pasar esta prueba, yo sola no puedo manejar esta situación, pero en ti, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Realmente aprendí lo que es ese versículo, realmente aprendí que la palabra de Dios es verdad, y yo me podía parar firme en la palabra y decir: soy más que vencedora en Cristo Jesús. Amén. Y saben lo interesante que unos meses antes de que muriera mi esposo, estaba en un servicio así en la iglesia y había un predicador y él estaba hablando que cuando él tenía como 20 años él quiso ir a un instituto bíblico y le dijeron que no lo aceptaron porque dijeron que no era material para el instituto bíblico, que no era suficientemente bueno como para predicar, y hoy día él predica por todo el mundo. Así que lo decía como de chistoso que esos se equivocaron. Pero en ese momento, cuando él compartió eso, yo le dije: Señor, yo siempre he sido muy buen estudiante, siempre me ha gustado aprender, me ha gustado el proceso de aprendizaje. Yo me convertí a los 15 años en Colombia, y en Colombia en esa época yo no conocía de institutos bíblicos ni nada de eso. Luego viví en Hawái, viví en Alemania, volví a Colombia, terminé en Texas y mi vida dio vueltas y vueltas y vueltas. Y yo siempre tenía ese deseo de prepararme para servir a Dios. Y en ese momento le dije: Dios, explícame por qué, si desde los 15 años yo quería prepararme para el ministerio, ¿por qué nunca me abriste puertas hasta ahora para tener esa preparación formal, esa preparación en el instituto? Y Dios me habló tan claramente, no fue una voz audible, pero era de esas veces que ustedes saben que Dios te habla y sabes que Dios te habló. Y Dios me dijo: Chiqui, porque yo sé cómo yo te formé a ti, y tú tienes una gran habilidad académica y te gusta, pero si yo te hubiera permitido tener solamente la formación académica hace 20 años, tú hoy día predicarías por el intelecto racional, pero yo quería que tú tuvieras esta escuela de formación porque quiero que tú prediques de intimidad conmigo, porque quiero que tú prediques por tu experiencia, porque quiero que prediques por la verdad, porque lo has vivido, no porque lo has aprendido en tu cabeza. Entonces la formación de Dios, de los siervos, tiene diferentes aspectos. Parte de la formación es el conocimiento, es el estudio formal del instituto. Qué bendición tener acá a nuestra disposición un instituto tan excelente como este, donde pueden crecer, donde pueden conocer la palabra, donde pueden aprender a estudiar la palabra, pero lo más importante es aplicarla, porque si no vivimos esa palabra, de nada sirve. Si no vivimos esa palabra, ¿cómo podemos declarar a otros en que la vivan? Si a mí me dicen ahora que los lleve de aquí a Puerto Plata, lo siento mucho, han ido a un mal líder, porque yo nunca he estado en Puerto Plata, no tengo ni idea cómo se llega allá. Pero si van a la ciudad de Houston y me piden que les indique cómo llegar al aeropuerto de Houston, se los puedo decir fácilmente. ¿Por qué? Porque es un camino que yo conozco, es un camino que yo he vivido. Y la formación de Dios para nosotros no es solamente la formación intelectual, sino la formación de corazón. Es esa formación de tener esa intimidad con Él, es esa formación de conocerlo en el lugar secreto, es esa formación de conocerlo, de aprender a escuchar su voz, de aprender a discernir cuál es su llamado, de aprender a discernir su voz, que cuando vengan, cuando te esté bombardeando el enemigo con cosas opuestas, con circunstancias diferentes, tú vas a decir: pero yo sé